La herida que heredaste sin darte cuenta, y cómo limpiarla. Hay momentos en la vida en los que sientes que algo dentro de ti no encaja. No sabes explicarlo con palabras, pero es como si hubiera un peso silencioso que te acompaña desde siempre. Un peso que no puedes señalar con el dedo, pero sí sentir en el pecho, en el estómago, en la forma en la que reaccionas ante ciertas situaciones, o incluso en las oportunidades que parecen escaparse justo cuando estás a punto de alcanzarlas. Y déjame decirlo con total claridad, porque tal vez nadie te lo ha dicho antes, no todo lo que cargas te pertenece. Bienvenido a El Código del Destino. En este canal desciframos lo que tu alma ya sabe, pero tu mente ha olvidado. Y hoy vamos a hablar de una verdad incómoda, profunda y transformadora, la herida que heredaste sin darte cuenta, y cómo empezar a limpiarla. Pero antes de ir de lleno, quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque lo que voy a revelarte hoy no solo puede ayudarte a entender por qué repites ciertas historias, sino que también puede darte la llave para abrir una puerta que ha estado cerrada en tu vida durante generaciones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué reaccionas de más ante cosas pequeñas? Una palabra que otros dejan pasar a ti te hiere como si te estuvieran tocando la piel sin permiso. Una situación que para otros sería normal, a ti te desestabiliza. Un rechazo que para alguien más sería solo un comentario, a ti te sacude como un terremoto interno. No es casualidad. Nada de esto es casualidad. Muchas de las emociones que sientes, muchos de los miedos que te controlan, muchas de las decisiones que tomas sin entender por qué, no nacieron contigo. Son memorias antiguas, historias no dichas, dolores que viajaron a través del tiempo y del árbol familiar hasta llegar a ti. Y aquí está lo que pocos se atreven a explicar, la energía emocional no desaparece. Si alguien en tu linaje no pudo procesar un dolor, ese dolor busca un lugar donde ser sentido, comprendido, liberado. A veces ese lugar, eres tú. ¿Por qué este tema es tan importante, tan urgente, tan necesario? Porque no puedes cambiar tu destino si sigues cargando heridas que no pertenecen a tu historia. Porque no puedes construir una vida libre cuando llevas cadenas invisibles que no entiendes. Porque no puedes avanzar si estás atrapado en un patrón que comenzó mucho antes de tu nacimiento. Este video es para ti si alguna vez tiene sentido que siempre te ocurre lo mismo, aunque cambies de pareja, trabajo o ciudad. Sientes una culpa que no tiene origen claro. Te cuesta confiar en ti o recibir amor, incluso cuando lo deseas profundamente. Te saboteas justo cuando estás a punto de lograr algo importante. Te sientes responsable por cargas o personas que no deberías sostener. Te descubres repitiendo la vida de tus padres o abuelos, incluso cuando dijiste que jamás lo harías. Si alguna de estas frases resonó dentro de ti, quédate. Este mensaje está destinado a ti. No es casualidad que estés escuchando estas palabras ahora. Una verdad poderosa. Hay heridas que no empiezan en tu historia personal, pero sí pueden terminar contigo. Y aquí es donde inicia tu poder. Aquí es donde comienza tu transformación. Entender una herida heredada no es buscar culpables en tu familia. No es señalar, no es juzgar, no es reclamar. Al contrario, sanar lo heredado es el mayor acto de amor hacia tu linaje. Porque cuando tú sanas, tú cortas ciclos. Cuando tú limpias, tú liberas. Cuando tú entiendes, reparas algo que llevaba generaciones esperando ser atendido. Y en ese proceso, tú te conviertes en el punto de quietud. En el hasta aquí. En la persona que cambia el destino de quienes vinieron antes, y de quienes vendrán después. Hoy, en este primer punto, quiero que tomes conciencia de algo. No estás roto. No estás fallando. No estás atrasado. No estás condenado. Lo que sientes no significa debilidad. Significa sensibilidad. Intuición significativa. Significa que tu alma está lista para soltar lo que no le corresponde. La vida no te presenta patrones para castigarte, sino para despertarte. Y si estás aquí, escuchando estas palabras, es porque ya estás preparado para comprender lo que realmente sucede dentro de ti. Hay una herida que llevas cargando desde hace mucho tiempo, pero no comenzó en ti. Y en este video vamos a descubrir cómo identificarla, cómo reconocerla y cómo limpiarla desde su raíz. Antes de continuar, si este tema ya está moviendo algo dentro de ti, si estas palabras resonaron en tu pecho o en tu memoria emocional, te invitamos ahora mismo a apoyar este proyecto. Dale me gusta al video, suscríbete a El Código del Destino, activa la campanita para que no te pierdas ningún mensaje. Tu apoyo es esencial para que este canal siga creciendo y para que sigamos explorando juntos los códigos ocultos que moldean tu vida. 2. ¿Qué es una herida heredada?
Una herida heredada no es simplemente un dolor antiguo o una emoción vieja que alguien de tu familia vivió alguna vez. Tampoco es algo que puedas ignorar diciendo eso ya pasó o eso no tiene nada que ver conmigo. Una herida heredada es una marca energética, emocional y a veces incluso física que viaja a través del árbol genealógico cuando un ancestro no pudo resolver, expresar, liberar o transformar una experiencia profundamente dolorosa. Es como si la emoción quedara suspendida en el tiempo, esperando un cuerpo, una voz o una vida nueva para poder ser finalmente atendida. Y muchas veces, esa vida es la tuya. No heredamos solo rasgos físicos, también heredamos memorias. Cuando piensas en herencia, casi siempre piensas en cosas visibles, el color de los ojos, la forma de caminar, el cabello, la altura. Pero la verdad es que la herencia más poderosa no es la que ves en el espejo, es la que sientes por dentro sin saber de dónde viene. Las familias transmiten historias, pero también silencios. Transmiten valores, pero también transmiten miedos. Transmiten fuerza, pero también transmiten heridas sin cerrar. Y todo eso llega a ti como información. Información emocional. Información energética. Información inconsciente. Una herida heredada es un eco emocional no resuelto. Imagina una situación traumática vivida por un abuelo, una abuela o incluso un bisabuelo. Una pérdida devastadora. Una traición. Un abandonado. Un desarraigo. Un abuso. Una guerra. Una pobreza extrema. Un duelo sin despedida. Una humillación profunda. Un amor prohibido. Una culpa que nunca se perdonó. Ninguno de estos eventos queda simplemente en el pasado. El cuerpo del ancestro lo vivió, sí, pero su emoción tal vez no pudo procesarlo del todo. Y cuando una emoción queda congelada en el sistema familiar, se convierte en un patrón. Ese patrón, si no es sano en la generación que lo vivió, baja a la siguiente. Y si esa tampoco puede sanarlo, sigue bajando. Hasta que alguien lo siente como si fuera propio, aunque no lo sea. ¿Cómo se transmite una herida heredada? No se transmite por palabras. No se transmite porque alguien quiera pasártela. No se transmite por genética estricta. Las heridas heredadas viajan por otros caminos más profundos. 1. La vibración emocional del hogar. Si creciste en una casa donde el miedo era normal, tú aprendiste a vibrar en miedo. Si creciste en una familia donde el amor se daba con condiciones, aprendiste a merecerlo sufriendo. Si creciste observando a tus padres vivir preocupados, sacrificados o anulados, tú absorbes ese código. 2. Las historias que no se cuentan. Lo no dicho tiene más fuerza que lo dicho. Cuando una familia oculta un evento, lo reprime, lo calla o lo cubre de vergüenza, ese silencio se filtra en las siguientes generaciones como una sensación inexplicable: ansiedad, tensión, incertidumbre, inseguridad. 3. La energía del árbol genealógico. Tu linaje no es solo biológico, es energético. Todos los miembros del árbol están conectados. Cuando un nodo está cargado, el sistema completo lo siente. Y si tú naciste con una sensibilidad mayor, que probablemente sí, eres más propenso a absorber esa energía. 4. Las lealtades invisibles. A veces cargas una herida por amor, por lealtad, por pertenencia. Tu inconsciente puede pensar: si ellos sufrieron así, yo no puedo ser feliz. O si mi abuela vivió carencias, yo debo repetirlas para no traicionarla. No tengo derecho a tener éxito porque nadie en mi familia lo tuvo. Esas lealtades son invisibles, pero poderosas. ¿Cómo reconocer una herida heredada? Una herida heredada no siempre se siente como un dolor directo. A veces se manifiesta así: miedos que no tienen explicación, ansiedad sin causa aparente, bloqueos repetitivos en el amor o en la abundancia. Sentimientos que no coinciden con tu historia personal. Cargas emocionales que no deberían ser tan grandes. Decisiones que tomas sin saber por qué. Sensaciones corporales extrañas ante situaciones específicas. Reacciones exageradas para el contexto. Repensar demasiado. Autoexigencia extrema. Sin culpa. Y sobre todo, patrones que se repiten en diferentes generaciones. Si ves situaciones similares en tus padres, abuelos o tíos, aunque no idénticos, lo más probable es que estés delante de una herida heredada. La herida heredada no es tu culpa, pero sí puede ser tu misión liberarla. Tal vez tu abuelo no pudo llorar porque tenía que ser fuerte. Tal vez tu madre no pudo sanar porque no tuvo recursos emocionales. Tal vez tu abuela nunca pudo hablar, porque era peligroso, prohibido o vergonzoso.
Tal vez tus ancestros simplemente sobrevivieron, y sobrevivir no les dejó espacio para sanar. Pero tú sí tienes ese espacio. Tú sí tienes esa conciencia. Tú sí tienes la oportunidad. Y cuando tú sanas, no solo lo haces por ti, liberas a quienes vinieron antes y alivias el camino de quienes vendrán después. Ese es el verdadero poder de las heridas heredadas. No aparecen para castigarte, sino para entregarte una misión. 3. Señales de que estás cargando una herida que no es tuya. Hay dolores que vienen con nombre y apellido. Sabes de dónde salieron, recuerdas cuando comenzaron, puedes señalar el momento exacto en que algo te marcó. Pero también hay otros dolores que viven en ti como susurros, que no tienen origen aparente, que no encajan con tu historia personal, pero aún así gobiernan tu vida desde las sombras. Justo aquí es donde entran las heridas heredadas. Si el punto 2 te mostró que son, ahora vamos a descubrir cómo reconocerlas, porque la verdad es esta. El cuerpo sabe, la energía sabe, la emoción sabe, incluso cuando tú no sabes. Y para que puedas identificar si llevas una herida que no es tuya, vamos a entrar profundo en las señales más claras, y a veces más inesperadas, que indican que estás cargando un patrón ancestral. Señal 1. Reacciones desproporcionadas ante situaciones pequeñas. Esta es una de las señales más contundentes. Si algo pequeño te provoca una reacción demasiado grande, enojo, tristeza, miedo, ansiedad, bloqueo, es muy probable que la emoción no sea tuya, sino un eco antiguo. La situación actual solo activa la memoria. Por ejemplo, alguien te hace una crítica leve y tú lo sientes como un ataque. Una pequeña discusión te deja sin energía durante días. Un comentario te hace sentir inseguro o expuesto sin razón. Cuando la reacción no coincide con el hecho, la explicación no está en tu presente, sino en tu pasado ancestral. Señal 2. Miedos que no tienen explicación lógica. Todos tenemos miedo. Pero una herida heredada se reconoce por miedos inamovibles, profundos, que no se originan en tu historia personal. Miedos como miedo a perderlo todo, miedo a ser traicionado, miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo a equivocarte, miedo a ser visto. Si nunca viviste algo que justifique ese miedo, pero te controla, lo más probable es que no naciera contigo. Son emociones que vienen cargadas de memoria familiar, carencias, pérdidas, guerras, migraciones, duelos no resueltos. Señal 3. Patrones repetitivos en tu vida. Esta señal es tan clara como inevitable. Si algo se repite en tu vida una y otra vez, aunque cambies de personas, lugares o circunstancias, hay un patrón energético detrás. Y los patrones repetitivos rara vez nacen en ti. Por ejemplo, relaciones donde siempre terminas cuidando o rescatando a alguien. Jefes que te infravaloran, sin importar dónde trabajes. Historias de abandono o distancia emocional. Problemas económicos recurrentes. Proyectos que empiezan con fuerza, pero se caen siempre en el mismo punto. Falta de reconocimiento constante. Cuando la vida te pone el mismo escenario una y otra vez, no es casualidad, es memoria ancestral pidiendo ser vista. Señal 4. Culpa que no entiendes. La culpa heredada es una de las más comunes. La sientes en lo profundo del pecho, pero no sabes de dónde salió. Es esa sensación constante de, no estoy haciendo suficiente. No tengo derecho a ser feliz. No merezco que me vaya bien. Si prospero, dejo a los demás atrás. Me siento mal cuando digo que no. Muchas veces, esta culpa pertenece a alguien que cargó un error, una vergüenza, una pérdida o un sacrificio que nunca se resolvió. Y tú, por lealtad, llevas esa carga sin saberlo. Señal 5. Autosabotaje inexplicable. Sabes lo que tienes que hacer. Sabes lo que quieres. Sabe que te haría bien. Pero algo dentro de ti te frena, te paraliza, te sabotea, te hace abandonar justo cuando estás a punto de avanzar. Ese algo casi nunca es racional. Es un patrón interno heredado que dice, no es seguro. No es para nosotros. Así no funciona en esta familia. No vayas más lejos que los tuyos. El autosabotaje es una señal clara de que la energía ancestral está intentando mantenerse dentro del patrón del linaje. Señal 6. Sensación de no pertenecer. Te sientes fuera de lugar en grupos, trabajos, familias o relaciones. No te identificas del todo con la historia familiar, pero sí con sus dolores. A veces te sientes como el diferente, el raro, el sensato, el que ve más, el que carga más. Esa sensación llega con frecuencia a la persona que vino al mundo a sanar,
no a repetir. Quien corta un patrón nunca encaja del todo en el molde de su familia. Señal 7. Bloqueos en áreas específicas. Las heridas heredadas tienden a manifestarse en áreas clave. Dinero, patrones de escasez, dificultad para ahorrar, perder oportunidades. Amor, elige relaciones que repitan historias familiares. Identidad, no sé quién soy realmente. Expresión, miedo a hablar, a mostrarte, a decir lo que sientes. Éxito, dificultad para sostener avances o logros. Si siempre es la misma área a la que se resiste, es una señal clara de una herida heredada. Señal 8. Emociones que no coinciden con tu historia. Tal vez creciste en un entorno relativamente estable, pero sientes ansiedad como si hubieras vivido una guerra. Nunca te abandonaron, pero sientes abandono profundo. Nunca viviste pobreza extrema, pero sientes miedo a perderlo todo. Las emociones heredadas se sienten reales, intensas y profundas, aunque no pertenezcan a tu biografía. Señal 9. Lealtades invisibles. Esta es la señal más sutil, pero también la más poderosa. Las lealtades invisibles son comportamientos inconscientes que realiza en honor a tu linaje. Repite la historia de tus padres. Aceptas menos de lo que mereces. Te sacrificas más de lo debido. Te haces pequeño para no incomodar. Te niegas oportunidades que tus ancestros no tuvieron. Cargas dolores que no viviste. Te pones límites que no te pertenecen. Es tu alma diciendo, si ellos no pudieron, yo tampoco puedo. Si ellos sufrieron, yo no puedo estar mejor. Pero tú sí puedes. Y por eso estás aquí. Si te reconociste en una o varias de estas señales, no es coincidencia. La vida te está mostrando un espejo para que observes un patrón que ya no necesita seguir contigo. No es culpa. No es falla. No es destino fijo. Es información ancestral esperando a ser liberada. 4. ¿De dónde viene esta herida? El origen del patrón. Para comprender de dónde viene una herida heredada, es necesario mirar más allá de tu historia personal. Las heridas ancestrales no se forman en un día, ni nacen contigo, son el resultado de eventos, emociones y experiencias que a veces llevan décadas, incluso generaciones completas esperando ser liberadas. Y la verdad es esta, tu historia empezó mucho antes de que tú nacieras. Tu cuerpo es tuyo, pero tu energía viene de muy lejos. Tu vida es nueva, pero tu alma carga memorias antiguas. Tu conciencia es actual, pero tu campo emocional está conectado a todos los que vinieron antes. Para entender de dónde viene una herida heredada, vamos a explorar 3 niveles profundos. El linaje familiar. El trauma no. Las lealtades invisibles que sostienen la herida. 1. El linaje familiar, donde todo comienza. Tu linaje no es solo una línea de sangre, es una línea de experiencias. Tus antepasados vivieron cosas que marcaron su vida de forma profunda, y aunque el tiempo pasa, la energía de esos eventos permanece. Piensa en tu familia. ¿Cuántos duelos, pérdidas, silencios, migraciones, sacrificios y dolores hubo en tu árbol que nadie habla, que nadie cuestiona, que todos asumen? Lo que una generación reprime, la siguiente lo siente. Y la siguiente lo repite. Y una más adelante decide sanarlo. Tú. El origen de una herida heredada suele estar en una de estas raíces. Un evento doloroso que marcó a un ancestro. Puede ser un trauma individual o colectivo. Muerte repentina de un hijo. Abandonado. Infidelidades. Abusos. Pobreza extrema. Pérdida de pérdidas. Humillación pública. Migraciones forzadas. Encarcelamientos. Duelos sin despedida. Guerras o persecuciones. Cuando un ancestro vive algo así, la intensidad emocional puede dejar una huella tan profunda que el sistema familiar entero se desequilibra. Una emoción prohibida. Esto sucede cuando alguien en el linaje tuvo que tragarse su dolor. Mujeres que no podían llorar. Hombres que no podían mostrar vulnerabilidad. Personas que no podían hablar de lo que les pasó. Secretos que se enterraron. Vergüenzas que se ocultaron. La energía que no se expresa, se hereda. O un rol que nadie quiso ocupar. El hijo responsable, la cuidadora eterna, el proveedor agotado, el mediador emocional, la víctima silenciosa. Los roles se transfieren como tareas pendientes. 2. El trauma no procesado, el núcleo del patrón. Una herida heredada tiene casi siempre un trauma original detrás, pero no en el sentido dramático que imaginas. Trauma es cualquier experiencia que fue demasiado intenso, no tuvo espacio para procesarse,
se vivió en soledad, o significó un silencio interno. Un trauma no sano genera un bloqueo energético que tu cuerpo actual interpreta como miedo al conflicto, miedo a perder, miedo a brillar demasiado, miedo a ser visto, miedo a amar, miedo a la residencia. El trauma original puede haber sucedido 2, 3 o hasta 5 generaciones atrás. Pero la energía sigue viva. ¿Por qué? Porque el árbol genealógico busca equilibrio. Y cada generación intenta corregir lo que la anterior quedó pendiente. Si tu bisabuela vivió un abandono profundo y nunca pudo procesarlo, es probable que tú experimentes sensaciones de abandono incluso sin haber sido dejado por nadie. Si tu abuelo vivió carencias y escasez, tú puedes sentir ansiedad económica sin importar cuántos ganes. Si tu madre vivió desprecio o invisibilidad, tú puedes luchar con tu autoestima sin razón aparente. El trauma no procesado se vuelve un eje energético que tira de toda la descendencia. 3. Las lealtades invisibles, el eslabón que mantiene la herida viva. Este es el origen más profundo y más revelador de una herida heredada. Una lealtad invisible es un pacto silencioso que haces con tu familia, sin saberlo. Es un acuerdo emocional que nace del amor más puro, pero se convierte en una carga. Ejemplos. Mamá sufrió, yo no puedo estar mejor que ella. Nadie en mi familia logró prosperar, yo tampoco puedo hacerlo sin sentir culpa. Mi padre nunca pudo elegir su camino, yo no tengo derecho a elegir el mío. Mis abuelos vivieron sacrificados, yo no puedo vivir en plenitud. Si ellos soportaron tanto, yo no puedo permitirme facilidad. Una lealtad invisible es amor torcido, ama tanto tu linaje que intentas aliviarlo cargando lo que no te pertenece. Pero la vida no quiere que repitas. La vida quiere que trasciendas. El origen de una herida heredada no está en el dolor, sino en la necesidad de protección. Esto es algo que muy pocos entienden. Tus ancestros no te pasaron la herida para hacerte daño. La herida se transmitió porque el sistema familiar intentó proteger a alguien. Si un ancestro sufrió por amar demasiado, la familia transmite miedo al amor para proteger a los descendientes. Si alguien lo perdió todo por confiar, la familia transmite desconfianza. Si alguien fue humillado, la familia le transmite invisibilidad para evitar la exposición. Si alguien vivió abuso, la familia transmite rigidez o autocontrol extremo. El sistema familiar no quiere destruirte, quiere evitar que sufras lo mismo. Pero en ese intento de protegerte, te limita. Por eso, cuando una herida se repite generación tras generación, no es castigo, es un mecanismo de supervivencia que se quedó sin actualizar. Y tú eres quien vino a actualizarlo. Entonces, ¿de dónde viene esta herida? De un lugar muy simple y muy profundo. De un dolor antiguo que nadie pudo sostener. De una emoción que quedó atrapada en el tiempo. De un trauma que no tuvo voz. De un secreto que no pudo ser nombrado. De un corazón que no tuvo espacio para sanar. De una historia que quedó detenida a mitad del camino. Viene de ahí. Pero no tiene que quedarse ahí. Tú eres el último del patrón. Tú eres el punto donde la historia cambia. Tú eres la persona que el linaje estaba esperando. Punto 5. ¿Cómo afecta esta herida a tu DST o impacto en decisiones, autoestima y límites? Hay algo que pocas personas se atreven a mirar de frente. Las heridas heredadas no son solo emociones congeladas, son mapas invisibles que moldean tu destino. No son simples recuerdos energéticos, son fuerzas silenciosas que influyen en cómo piensas, cómo amas, cómo trabajas, cómo sueñas, y hasta cómo te saboteas. La mayoría de las veces, no te das cuenta. Crees que eres tú. Crees que es tu carácter, tus manías, tu forma de ser, pero no. Es una herida hablando a través de ti. Y cuando esa herida no se sana, empieza a manifestarse como una especie de corriente subterránea que arrastra tu vida hacia el mismo tipo de experiencias, una y otra vez. Vamos a desmenuzar su impacto en 3 áreas clave de tu destino. Marca de verificación gruesa, tus decisiones, marca de verificación gruesa, tu autoestima, marca de verificación gruesa, tus límites. Luego veremos cómo este patrón heredado te empujará a repetir historias que jamás elegiste conscientemente. Punto 1. Decisiones. Cuando tu herida elige por ti, la mayoría de las personas creen que deciden desde su voluntad. Pero una herida heredada sin sanar tiene más poder del que imaginas. No te grita, te susurra. Y tú, sin darte cuenta, sigues ese susurro. ¿Cómo afecta una herida a tus decisiones? Te empuja a elegir lo que te duele, no lo que te sana. Por ejemplo, eliges parejas que te invalidan, trabajos que te agotan, amistades que te absorben, caminos que no te llevan donde deseas.
No porque seas tonto ni porque no merezcas más, sino porque la herida te mantiene en lo familiar. Y lo familiar, aunque duela, se siente seguro. Sabotea tus oportunidades. Cuando aparece algo bueno, algo grande, algo que podría cambiar tu vida, la herida activa el miedo ancestral. No es para ti. Te va a salir mal. Mejor no te arriesgues. Y entonces dices no a lo que más deseabas. Te hace decidir desde la carencia. Una persona sin heridas elige desde la expansión. Una persona con heridas no resultados elige desde el miedo, la culpa o la obligación. Tu alma quiere algo, pero tu herida te arrastra en otra dirección. 2. Autoestima. Cuando tu historia no es tuya, la autoestima no se destruye de un día para otro. Se construye, o se derrumba, por una energía repetida, generación tras generación. Una herida heredada afecta tu autoestima de formas tan profundas, que muchas veces ni siquiera sospechas que provienen de ahí. Te hace sentir que nunca eres suficiente aunque logres cosas. Aunque te esfuerzas. Aunque des el 200%, siempre hay una voz interna que dice, podrías haberlo hecho mejor. No te lo mereces. No eres tan bueno. Esa voz no es tuya. Es la voz de una historia antigua, que alguien de tu linaje escuchó, creyó, y sin querer te entregó. Te genera vergüenza por desear más. Cada vez que quieres crecer, mejorar, destacar o soñar más alto, la herida te baja la cabeza, te dice, conformarte es más seguro. Pedir más es egoísta. Querer prosperar es peligroso, te hace compararte todo el tiempo. La comparación no es un hábito mental, es un mecanismo de defensa ancestral. Si en tu linaje hubo rechazo, humillación, pérdida o sacrificio, tu cuerpo energético te obliga a compararte para no ser diferente, para no generar problemas, para encajar. 3. Límites. Cuando tu energía dice, sí, ateo de o las personas con heridas ancestrales suelen tener enormes dificultades para poner límites. No porque no sepan, sino porque su sistema nervioso está programado para evitar el conflicto. Te cuesta decir no porque un no activa memorias de rechazo, abandonado, castigo, vergüenza, pérdida. Así que acabas diciendo sí, incluso cuando te estás traicionando. Tolera más de lo que deberías, aceptas migajas emocionales. Aceptas trabajos mal pagados. Aceptas relaciones desequilibradas, no porque quieras sufrir, sino porque la herida te enseñó que tu rol era aguantar, sostener, callar o complacer. Te cargas responsabilidades que no te corresponden. La energía heredada te empuja a convertirte en el salvador, el fuerte, el que resuelve, el que carga todo, aunque por dentro te estés desmoronando. Como un patrón heredado te hace repetir HISTORIAS. Aquí está la parte más fuerte. Una herida heredada te obliga a repetir la misma historia hasta que la sana. Así funciona energéticamente, la herida genera una vibración. Esa vibración atrae experiencias similares. Tu mente cree que es casualidad, pero en realidad, es un patrón activo que te está guiando. Por eso dice, siempre me pasa lo mismo. Nunca avanzo. Todo me cuesta el doble. Cada vez que estoy mejor, algo se cae. No es mala suerte. No es un destino trágico. No es karma castigador. Es la energía de una herida pidiendo atención. El autosabotaje, el reflejo más claro de la HRID. Cuando una herida no está sanada, se manifiesta como autosabotaje. ¿Qué es el autosabotaje? Es tu dolor ancestral intentando protegerte, pero de la forma equivocada. Por eso, procrastinas lo importante. Te distraes justo cuando debías enfocarte. Discutes cuando las cosas iban bien. Pierdes oportunidades por miedo. Abandonas cuando estabas cerca del resultado. No es flojera. No es inmadurez. No es falta de disciplina. Es tu herida ancestral tratando de mantenerte en la zona conocida. La sensación de no AVANZR, esa sensación de estar estancado, como si caminaras con una cuerda atada a la espalda, no es mental, es energética. La herida te retiene porque todavía no ha sido vista, nombrada, liberada. No es que avances lento, es que estás cargando un peso que no es tuyo. 6. Se nota en cómo te tratas a ti mismo. La herida heredada se ve en tu diálogo interno. Escucha esto. ¿Eres duro contigo? ¿Te cuesta valorarte? ¿Sientes que debes ganarte el amor? ¿Saboteas tus? ¿Te exiges demasiado? La voz interna no es solo tuya. Es la mezcla emocional de generaciones. Tu manera de hablar te revela más de tu árbol que de tu presente. Pregúntate, ¿esta voz se parece más a un recuerdo que a mi yo actual? 7. Si sientes que no avanzas, es señal. Una de las señales más potentes es la sensación de estancamiento. Cuando una herida heredada está activa,
Sientes que haces mucho pero avanzas poco, que te falta algo pero no sabes qué, que repite esfuerzos sin cambiar resultados, que te saboteas justo cuando estás por mejorar. No es flojera, no es incapacidad. Es tu sistema emocional bloqueado repitiendo lo conocido. La herida te mantiene en lo familiar, incluso si duele. Punto 6. El error que todos cometen al tratar de sanar estas HRIDAS cuando las personas descubren que están cargando una herida heredada, una carga emocional que no nació con ellas, pero que se enraiza en su vida, sienten un impulso inmediato, quiero sanar esto ya. Y es completamente natural. El problema es que la mayoría cae en un error silencioso, casi invisible, un error que no solo impide la curación, sino que profundiza aún más la herida. Ese error es intentar sanar con la misma conciencia que creó la herida, es decir, desde el miedo, la urgencia, la culpa o la autoexigencia. En otras palabras, intentamos sanar luchando contra la herida. Intentamos sanar controlando lo que sentimos. Intentamos sanar evitando lo que nos duele. Intentamos sanar corriendo hacia una versión perfecta de nosotros mismos. Pero la herida heredada no se sana por presión. No se libera por obligación. No responda a la fuerza. Se abre, se observa, se integra y luego se transforma. Hoy vamos a ver ese gran error en profundidad y, sobre todo, por qué es tan importante evitarlo. 1. Primero, pensamos que sanar es dejar de sentir. Este es el error más común. Creemos que sanar una herida emocional significa dejar de sentir miedo, dejar de sentir inseguridad, dejar de sentir vacío, dejar de sentir incertidumbre, dejar de reaccionar impulsivamente. Pero sanar no es dejar de sentir. Sanar es entender por qué sientes. Las emociones no son el problema. La represión, sí. Cuando quieres dejar de sentir, lo que estás haciendo es endurecerte, y eso te aleja más de la sanación real. La herida heredada se sana cuando te permite sentir sin juicio, no cuando te fuerzas a superarlo. 2. Segundo, creemos que sanar es corregirse, no comprenderse. Muchas personas se acercan a la sanación desde la idea de que hay algo mal en ellas. ¿Por qué reaccionó así? No debería sentir esto. Tengo que cambiar ya. Debo ser más fuerte. No puedo seguir así. El lenguaje es de exigencia, disciplina forzada, autocastigo emocional. Pero la herida heredada no se creó porque tú hiciste algo mal. Tú no eres el error. Tú eres el resultado de una cadena de vidas, historias, bloqueos y miedos que se transmitieron de generación en generación. Sanar una herida heredada no es corregirte, es reconocerte. Es decir, este dolor no comenzó conmigo, pero termina conmigo. 3. Tercero, intentamos sanar desde la mente, no desde el cuerpo. La gente lee libros, escucha audios, hace cursos, repite afirmaciones. Y todo eso ayuda, sí, pero solo toca la superficie. ¿Por qué? Porque la herida no vive en la mente. Vive en el cuerpo. Vive en la tensión en él, el nudo en la garganta, la presión en el estómago, el impulso de huir, la ino de Kou, la rigidez en las decisiones. La mente entiende rápido, pero el cuerpo entiende lento. Y el error está en intelectualizar lo que necesita ser sentido. La sanación comienza cuando tu cuerpo se siente seguro para abrir aquello que ha guardado durante décadas o generaciones. 4. Cuarto, intentamos apresurar la sanación. Este error es universal. La persona dice, ya entendí mi herida, quiero sanar ya. Quiero cerrar ciclos en una semana. Quiero dejar de repetir patrones este mes. Pero la sanación profunda no sigue tu agenda. No sigues tus metas del mes. No sigues tus expectativas. Se mueve de tu conciencia. ¿Sabes qué ocurre cuando presionas la sanación? Que la herida se aguanta. Se defiende. Se cierra. Porque la urgencia no viene del amor, viene del miedo. Sanar es un proceso orgánico, igual que el crecimiento de un árbol. No puedes jalar una planta para que crezca más rápido. 5. Quinto, buscamos técnicas, no transformación interna. Aquí aparece un patrón muy curioso. Las personas buscan métodos, rituales, pasos, fórmulas. Y sí, existen herramientas valiosas. Pero ninguna funciona si la herida sigue escondida detrás del miedo o la resistencia. Porque la herida heredada no se libera porque usaste cierto ritual o técnica. Se libera cuando comprendes la emoción bloqueada y le das un espacio seguro para salir. Puedes usar meditaciones, respiraciones,
diarios, constelaciones, terapia, visualizaciones, sanación energética, todo eso suma, pero ninguno sustituye la parte esencial, tu decisión interna de ver la herida sin huir. 6. Sexto, creemos que sanar es volver a ser los de antes. Otro error enorme. Mucha gente dice, quiero volver a ser el de antes. Quiero volver a sentir como antes. Quiero volver a confiar como antes. Pero la sanación no te devuelve a tu versión anterior. Te lleva a una versión más madura, más consciente y más libre. El tú del pasado ya no existe. Y eso está bien. Sanar una herida heredada es convertirte en alguien que nunca has sido, porque eres tú sin el peso emocional de la historia familiar. Por eso duele, estás dejando atrás parte de tu identidad creada por generaciones. 7. Séptimo, esperamos sanar sin cambiar hábitos emocionales. La herida heredada es un patrón emocional. Y un patrón se sostiene con hábitos inconscientes. Llamada, complaciente, aguantar, evitar, sobrepensar, postergarse a uno mismo, repetir dinámicas familiares, cargar responsabilidades ajenas. La gente quiere sanar, pero no quiere dejar esos hábitos. Y la verdad es simple, no se puede curar una herida con el mismo comportamiento que la alimentación. Sanar implica reeducarte emocionalmente, implica aprender a tratarte distinto, implica elegir diferente aunque duela. 8. El error más grande de todos. Sanar creyendo que estás solo. Tú no eres el origen de la herida. Por lo tanto, tampoco debes cargar con la culpa, el miedo o la presión de sanarla todo tú. Sanar es un acto colectivo, energético y transgeneracional. Es un pacto con tu linaje. Es una decisión profunda que transforma tu energía y la de quienes vinieron antes y vendrán después. Lo que sanas tú, lo sanan millas de historias que te preceden. Y eso no se hace solo. Se hace acompañado por tu conciencia, tu espíritu y tu intención. Punto 7. Cómo limpiar una herida heredada, guía sencilla. Cuando hablamos de una herida heredada, hablamos de un dolor que no nació contigo, pero que se manifestó en ti. Es una energía que pertenece a la historia del linaje familiar, pero que decidió revelarse a través de tus emociones, tus reacciones, tus relaciones y tu manera de ver el mundo. La buena noticia es que una herida heredada se puede limpiar, y no necesitas procesos complicados ni herramientas costosas. Lo que sí necesitas es presencia, honestidad contigo mismo, comprensión emocional y un compromiso interno. Esta guía es sencilla, pero profundamente transformadora. Limpia lo que no te pertenece, honra lo que sí te corresponde y abre espacio para que una nueva energía entre a tu vida. 1. Identifica la herida sin etiquetarte. El primer paso no es sanar, es ver. La mayoría intenta corregirse sin comprenderse, pero tú no puedes limpiar una herida que aún no reconoces. Hazte estas preguntas. ¿Qué sentimiento se repite en mi vida como si no pudiera evitarlo? ¿Qué reacción emocional tengo que se siente exagerada para la situación? ¿Hay un miedo que no tiene una explicación lógica, pero sigue allí? ¿Recreo patrones que vi en mi familia aunque no quiera? Y la pregunta clave, ¿qué dolor siento que no es mío, pero actúa como si lo fuera? La identificación no es para culparte, es para separar tu identidad del peso que cargaste sin saberlo. Cuando dice, esto no soy yo, esto es algo que heredé, la herida pierde autoridad sobre ti. Ese es el comienzo de la limpieza. 2. Permite que la emoción salga del cuerpo. La mayoría intenta sanar desde la mente, pero la herida heredada no vive en la mente. Vive en el cuerpo. Vive en la ropa cerrada, el oprimido, la espalda tensa, los hombros cargados, el estómago apretado. El error más común es pensar, si lo pienso suficiente, lo supero. No, una emoción guardada se libera sintiéndola, no pensándola. Entonces, cuando sientes incomodidad, tristeza inesperada, miedo sin, frustración repetitiva, enojo 2. En vez de correr, quédate, siéntate, respira con esa emoción. Deja que suba, deja que se mueva. Puedes decirte internamente, esto está saliendo. Es seguro sentir. Esta emoción estaba aquí antes que yo. Tu cuerpo necesita permiso para expulsar lo que tu linaje guardó durante generaciones. 3. Narra lo que siente para romper el silencio heredado. En muchas familias, la herida se transmitió porque nadie la nombró. Había temas tabú, dolores ocultos.
Emociones prohibidas. La energía que no se habla, se hereda. Por eso, uno de los métodos más poderosos para limpiar una herida heredada es hablarla. No necesitas contárselo a nadie. Puede ser en tu libreta, en voz baja, o incluso mentalmente. Lo importante es romper el contrato del silencio. Puedes escribir o decir: en mi familia hubo miedo a lo que sientas, punto. Yo heredé esta sensación de. Esto no nace conmigo, viene de atrás. Cuando lo nombras, la energía deja de ser sombra y se convierte en conciencia. Y lo que se ve, comienza a transformarse. 4. Ubica la herida en el linaje, no en tu identidad. Aquí ocurre la liberación profunda. Una cosa es decir siento miedo. Otra muy distinta es decir, este miedo no empezó conmigo. Cuando entiendes que la herida viene de una abuela que sufrió, un padre que cayó, un antepasado que fue humillado, una madre que tuvo que ser fuerte, un linaje que vivió pobreza, abandono o injusticia, entonces el peso deja de ser personal. Y al dejar de ser personal, deja de ser permanente. Reconocer el origen es liberador porque te recuerda que tú no fallaste. No reacciones así porque eres débil. No sientes esto porque eres inadecuado. Lo sientes porque alguien antes que tú no pudo sentirlo, y tu vida abrió ese espacio. Tu alma tiene la fuerza para terminar lo que ellos no pudieron. 5. Cambia una acción pequeña para romper el patrón. La herida heredada se sostiene con hábitos emocionales. Si la herida es abandonado, comienza a poner límites. Si la herida es silencio, comienzas a expresar lo que sientes. Si la herida es sacrificio, comienza a recibir. Si la herida es miedo, eliges pequeños actos de valentía. Si la herida es injusticia, te permites descansar. No necesitas transformar tu vida entera. Basta con elegir un comportamiento distinto, aunque sea pequeño. ¿Por qué? Porque la herida heredada se transmite por repetición. Y cuando tú haces algo diferente, aunque sea una sola vez, el patrón se rompe. Esa pequeña acción crea un nuevo destino. 6. Crea un espacio seguro para lo que está saliendo. No puedes limpiar una herida heredada en medio de ruido, estrés o distracciones. Necesitas un espacio íntimo donde puedas sentirte contigo mismo. Puede ser tu cama, tu ducha, tu auto, un parque, la mesa de la cocina, tu libreta personal. No importa el lugar. Lo que importa es la intención. Ese espacio es para permitirte llorar, respirar, soltar, escribir, agradecer, liberar, comprensivo. El espacio seguro es donde el linaje se ordena adentro de ti. 7. Agradecele al linaje lo que sí te dio. La herida heredada no es lo único que recibiste. También heredaste fortaleza, resiliencia, instinto, valentía, amor, creativo, sabiduría, supervivencia. Cuando agradeces, tu corazón se abre. Y lo que se abre, se limpia. Puedes decir: gracias por lo que sí pude darme. Transformo lo que ustedes no pudieron sanar. Lo que me pesa, lo libero. La gratitud no justifica el dolor, lo convierte en conciencia. 8. Cierra con un acto simbólico. La sanación emocional necesita un cierre energético. Puede ser tan simple como escribir una carta y guardarla. Profundo sosteniendo tu corazón respirando. Visualizar la herida como un hilo que se suelta. Decir en voz baja: esto termina conmigo. Un acto simbólico fija la intención en el inconsciente. Y cuando tu inconsciente entiende, la herida comienza a disolverse. 8. ¿Qué cambia en ti después de sanar este tipo de heridas? Ligereza emocional de claridad en decisiones y patrones que se mueren en libertad de autenticidad de reescritura del destino. Sanar una herida heredada no es un acto simbólico. Es un antes y un después. Un renacimiento energético que transforma tu manera de existir en el mundo. Porque cuando sanas una herida ancestral, no solo deja atrás un dolor, deja atrás una identidad que nunca fue tuya. Se apagan voces antiguas. Se disuelven culpas que no te pertenecen. Y, por primera vez, comienzas a vivir desde lo que realmente eres y no desde lo que heredaste. Vamos a desglosar cada una de estas transformaciones, para que entiendas la magnitud del cambio. 1. Ligereza emocional, el peso que no sabías que cargabas. Sanar una herida heredada no te da felicidad instantánea. Te da algo más profundo, ligereza. Antes de sanar,
Tus emociones se sienten densas, pesadas, confusas, como si caminaras con mochilas invisibles que te cansan sin saber por qué. Después de sanar, ocurre algo casi mágico. La mente se aquieta. Es como si bajaras el volumen interno de voces críticas, miedos heredados y pensamientos involuntarios que no te dejaban en paz. El corazón se expande. Empiezas a sentir más gratitud, más conexión con la vida, más paz contigo mismo. Y no porque te esfuerces, sino porque esa energía estaba bloqueada y por fin vuelve a fluir. Dejas de reaccionar desde el dolor. Situaciones que antes te detonaban ahora simplemente no te mueven. Ya no se activan esas alarmas emocionales que tus ancestros cargaban. Estás presente, no hay reactivo. Tu cuerpo también lo siente. Menos tensión, menos carga en el pecho o estómago, menos fatiga emocional, más capacidad de respirar profundamente sin sentir un nudo. Sanar una herida heredada es como quitarte años y kilos de encima. 2. Claridad en decisiones, el fin del caos interno. Una herida heredada te empuja a decidir desde la confusión, el miedo o la obediencia inconsciente a un patrón familiar. Cuando la sanas, algo extraordinario sucede. Tu intuición se hace más fuerte. No la voz del miedo, no la voz del trauma, no la voz de la culpa. La voz real, la de tu alma. Ya no hay dudas de ti. La claridad no significa saber siempre qué hacer, sino confiar en que sabrás elegir bien. Empiezas a elegir lo que te expande, no lo que te limita. Si antes te atraían situaciones dolorosas, ahora notas que ya no vibras con eso. Tu sistema interno ya no busca lo familiar, busca lo sano. Te vuelves coherente. Lo que piensas, sientes y haces, por fin va en la misma dirección. Y cuando hay coherencia, tus decisiones dejan de sabotearte y empiezan a impulsarte. 3. Cuando sanas, patrones enteros se mueren. Esto es quizás lo más poderoso. Sanar una herida heredada significa interrumpir un patrón que ha viajado por tu linaje durante generaciones. Y cuando lo interrumpe, ocurre esto. Dejas de repetir la misma historia. Ya no atraes el mismo tipo de pareja, el mismo tipo de conflicto, el mismo tipo de fracaso, el mismo tipo de bloqueo. La repetición se detiene. Tu vibración cambia. Y como cambia tu vibración, cambian las experiencias que atraes. Dejas de conectar con personas o situaciones que antes te parecían normales, pero que en realidad eran parte del patrón. Rompes la lealtad inconsciente a tu familia. Sin culpa, sin miedo, sin traicionar a nadie. Simplemente deja de cargar lo que no era tuyo. Se abre una nueva línea de tiempo. La vida deja de empujarte en círculos. Empieza a empujarte hacia adelante. Patrones muertos igual a destino liberado. 4. Sensación de libertad y autenticidad. Ser tú, sin miedo. Cuando sanas una herida heredada, por primera vez en tu vida sientes lo que es ser tú sin filtros, sin máscaras y sin programación familiar. ¿Qué cambia? Empiezas a actuar sin miedo a decepcionar. Ya no cargas la expectativa de tus padres, abuelos o ancestros. Te eliges a ti. Expresas lo que sientes sin culpa. Tu voz deja de temblar. Tu verdad deja de esconderse. Dejas de buscar aprobación. La autoestima ya no depende de la aceptación externa. Lo que antes te quitaba el sueño, ahora te deja de importar. Te atreves a poner límites reales. Ya no sientes que un no te pone en peligro. Tu energía se siente segura de protegerte. Tu autenticidad deja de ser un riesgo. Y empieza a ser tu mayor poder. Sanar te devuelve la versión de ti que siempre estuvo debajo de las heridas. 5. Reescritura de tu propio destino. Aquí está lo más profundo. Cuando sanas una herida heredada, deja de vivir la historia que tu linaje arrastraba, y comienzas a escribir la tuya. Te vuelves el punto de quietud. La persona que dice hasta aquí. La persona que transforma generaciones pasadas y futuras. Tu energía deja de funcionar en automático. Empiezas a crear tu vida de forma consciente, no reactiva. Descubres caminos que antes ni veías. Porque las heridas nublan, pero la sanación revela. Lo que deseas deja de ser imposible. No porque la vida cambie, sino porque cambias tú. Tu destino se flexibiliza. Ya no te empuja, ahora te acompaña. Ya no te limita, ahora te expande. Sanar una herida heredada no solo cambia tu presente, reprograma tu futuro. Es el momento en que deja de repetir, y empiezas a elegir. Antes de despedirme, quiero dejarte con una reflexión que llevo grabada en el alma.
Sanar una herida heredada no es traicionar a tu familia, es honrarla. Es mirar hacia atrás con amor y decir, gracias por lo que hicieron, yo continuaré el camino desde un lugar más libre. Cada paso que das hacia tu sanación ilumina también el camino de quienes vinieron antes y de quienes vendrán después. Si algo de lo que escuchaste hoy tocó una fibra profunda en ti, si hubo una frase, una idea o un momento que te hizo sentir visto, comprendido o acompañado, déjamelo en los comentarios. Tu experiencia puede resonar en alguien más que necesita escuchar justamente eso. Y si este contenido te ayudó, te inspiró o te abrió una nueva perspectiva, te invitamos a suscribirte al canal, dar me gusta, activar la campana de notificaciones. Así no te pierdes ninguno de los próximos mensajes que pueden ser justo la pieza que te faltaba en tu camino energético. Y hablando de lo que viene, en el próximo video de Código del Destino exploraremos las señales ocultas de tu linaje que te muestran qué herida debes sanar primero. Un tema revelador que te ayudará a entender por qué ciertas experiencias se repiten y cómo leer esos mensajes invisibles que tu alma y tu árbol familiar te envían. Gracias por estar aquí, por tu apertura y por tu valentía. Nos vemos en el siguiente capítulo de Tu Destino.